Me enteré hace 2 semanas, 3 semanas, que Ciro Murayama, ustedes lo conocen muy bien, Ciro Murayama, un académico de muchos años, y durante 9 años un consejero fundamental, central del Instituto Nacional Electoral, y además una persona muy cuestionada, criticada por sus opiniones, por sus decisiones, por sus actuaciones, por lo que fue el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Me enteré, la verdad no lo sabía, que había sido nombrado por la UNAM como director del Centro de Estudios Mexicanos, Centro de Estudios Mexicanos de la UNAM en España, y que estaba residiendo en Madrid. Me puse en contacto con él y dijimos, bueno, ¿por qué no platicamos? ¿Por qué no vienes un día aquí a los estudios de Fórmula Madrid? Y platicamos sobre la UNAM, sobre Madrid, sobre México. Así que qué gusto, Ciro Murayama, Al contrario, de tenerte gracias. hoy en los estudios de Encantado. Fórmula Madrid. Antes que nada, ¿cómo estás? No Bien, sabíamos de ti desde, creo que agosto, septiembre, cuando hablamos en los estudios de México sobre la sobrerepresentación. ¿Cómo así estás es. hoy? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás por aquí? Ahora sí que por Madrid. Bien, de vuelta me tocó estudiar aquí hace casi 30 años. Ahora regreso pues con una responsabilidad de la propia UNAM. Aquella vez vine becado por el CONACYT, regresé a trabajar a la UNAM. Como tú dices, bueno, estuve un periodo en el INE en el cual Un periodo de 9 años. un largo periodo, pero por fortuna no dejé de dar clase, seguí trabajando en la universidad sin cobrar, pero la Constitución a los consejeros les dice, no puedes tener otro encargo, pero sí puedes tener actividades académicas. Entonces yo seguí con mi clase en la Facultad de Economía, con una, temprano en las mañanas antes de ir a línea a organizar las elecciones, seguí dirigiendo algunas tesis, publicando libros, y pues ya me reincorporé acabando justo hace 2 años que terminó el En abril, periodo. ¿no? Se fueron Sí, en abril. Sí, sí. entonces me reincorporé a la UNAM y ahora desde hace un par de meses estoy aquí al frente de la sede de la UNAM en España. La UNAM tiene 12 sedes en el mundo, ahora platicamos a más Sí, detalle, sí, pero sí. pues encantado de estar trabajando para la UNAM como he hecho a lo largo de los últimos pues casi 30 años de mi vida, así que pues muy satisfecho y tranquilo también. Ahora sí que te pregunto yo, ¿cómo te sientes por acá, en Bien, este Madrid, en el Madrid 2025? mira, yo creo que una ciudad que le permite a uno ser un peatón con unos servicios públicos de alta calidad. Yo creo que al final las sociedades cohesionadas son las que tienen servicio público de transporte de calidad, servicio de Ujú. educación pública de calidad y servicio de salud pública de calidad. Eso es lo que han logrado consolidar los países de la Unión Europea. Con todo lo que hoy está pasando en el mundo, cada vez es más evidente que la cohesión social es fundamental para la supervivencia de las sociedades, y las que lo han conseguido hacer mejor en el mundo, la combinación entre libertades políticas e igualdades sociales, pues es este proyecto de la Unión Europea, de la que hay que aprender, aunque tiene severos problemas, también hay que decirlo, como todos los países Como en todo. el mundo, ¿no? Pero desde ese punto de vista, pues yo creo que España es un ejemplo de cómo se puede dejar atrás una dictadura. Ellos salieron a fines de los 70 de aquello, y les tocó, bueno, una época de crecimiento económico, la incorporación a la entonces Comunidad Económica Europea, y es una democracia que se consolidó, aunque, insisto, tiene desafíos como todas, ¿no? Como Así todos. es. ¿Y la UNAM, estás tiempo completo dirigiendo el Centro de Estudios Mexicanos de Así la UNAM es. en España, tiempo Es mi, completo? mi Tienen dedicación. solo instalaciones, oficinas en Madrid. Solo en Solo en Madrid. Madrid. En Europa hay 4 sedes de la UNAM, Sí. en España, en Alemania, en Francia y en el Reino Unido. De hecho, Sí. estamos pues consolidando la red para trabajar en la UNAM Europa con las universidades de todo el continente, aunque no tengamos presencia en Países Bajos, en Bélgica, en Italia, presencia física, pero la UNAM sí tiene vínculos
con esos países desde hace muchos años y nuestro trabajo pues es justamente ser un enlace, un facilitador de las tareas sustantivas de la universidad, la docencia, la investigación y la difusión de la cultura desde estas sedes. Pero ¿qué haces? ¿Qué es, más bien, qué hace el Centro de Estudios Mexicanos? Mira, el centro nació hace 12 años, en 12 el años apenas. 12, sí, ¿Es el que estuvo dirigiendo hasta hace unos años Jorge Volpi? hasta hace unos meses, Hasta hace unos hasta meses, enero Jorge Volpi, prácticamente. sí, Yo me incorporé sí. en febrero. Ha habido 4 directores conmigo y surgió hace 12 años en el Instituto Cervantes, que es Mm, el Instituto de Promoción Cultural de España, en una alianza para desarrollar la certificación del español en el mundo. Así mira. como cuando vamos a hacer exámenes para las universidades en Inglaterra o en Estados Unidos, uno tiene que acreditar el inglés, también hay una acreditación del español y hay una alianza entre el Instituto Cervantes, la UNAM, la Universidad de Salamanca en España y la Universidad de Buenos Aires en Argentina, y estas 4 instituciones forman, ofrecen la certificación del español, la preparación y hacen los exámenes. Entonces, así surgió esta oficina. Ahora hacemos muchas más cosas. Tenemos 111 convenios vigentes con universidades españolas. ¿Eso qué permite? Pues que estudiantes nuestros vengan acá a formarse, que estudiantes españoles hagan estancias en la UNAM y, por supuesto, el personal académico. Para que nos demos una idea de la importancia de esto, en los últimos años, 3.200 estudiantes de la UNAM han pasado por las aulas de distintas universidades españolas y hemos recibido a más de 800 estudiantes españoles. Cada año vienen decenas de profesores e investigadores de la UNAM a hacer estancias, a desarrollar investigaciones, a dar cursos, a escribir artículos conjuntamente. Y bueno, si la UNAM es la universidad mejor acreditada de América Latina, en buena medida es porque no está encerrada, porque está con vínculos con universidades de todo el mundo, pues justamente abrevando, nutriéndose del conocimiento que se genera en No otros debe ser lugares. fácil en este momento, ¿no? Y sobre todo viniendo del gobierno anterior, que no era muy internacionalista ni estaba muy por la internacionalización, el que la UNAM mantenga estos proyectos y por lo visto los mantiene pues con los recursos a la mano, con los recursos disponibles. Así Qué es, de hecho, interesante, ¿eh? nuestro Sí, trabajo es conseguir también sí. recursos de origen privado para poner fondos semilla para desarrollar proyectos de investigación conjuntos entre los investigadores de la UNAM y los de otros países. Pero esta vocación de la UNAM empezó muy desde el principio. De hecho, el día que se echa a andar la Universidad Nacional todavía no era Lo autónoma. sabemos, pero los 6 años anteriores fueron los 6 años anteriores y Totalmente mira de que no acuerdo. te lo voy a platicar. No, hombre, Eh, y no solo en México. A ver, lo que estamos viendo en Estados Unidos, los ataques a las universidades, el condicionarles el presupuesto, si no actúan como el gobierno quiere, han echado rectoras de distintas universidades, la última de la de Columbia en Nueva York, sí, el perseguir a los estudiantes que critican los excesos del ejército del gobierno de Israel en Palestina y que por eso sean perseguidos, expulsados, pues nos habla de un clima de mucha intolerancia hacia el pensamiento libre, hacia los valores del humanismo, de la ciencia. Hay un ambiente anticientífico y antihumanista que está acosando a las universidades. En Argentina, en Estados Unidos, en México se ha resentido. sí, cómo Mira, no. simplemente en mayo del año pasado fue cuando los científicos, un grupo de científicos mexicanos, se quitó la acusación y la persecución El penal que se CONACYT, había sí, sí, iniciado, sí, así sí. es, desde CONACYT. Entonces, eso nos habla de un clima adverso, pero precisamente por eso es que hay que defender con más ahínco los valores y la No, misión qué de bueno. las universidades, ¿no? Bueno, vamos a hacer un corte, seguimos conversando con el director del Centro de Estudios Mexicanos de la UNAM en España. Te ves bien, te ves animado, motivado, contento Lo con estoy. Ciro Murayama, pero bueno, también con
el editorialista, el articulista del Financiero, que hoy, este miércoles, publica que la destrucción interna del Estado de Derecho en México avanza y que la elección judicial es un sinsentido. Algo tocamos del tema. Ahora que regresemos, estamos con Ciro Murayama desde los estudios de Fórmula Madrid. Son las 9:20. Hacemos pausa. Volvemos. 9:24, seguimos conversando con el director del Centro de Estudios Mexicanos de la UNAM en España, con Ciro Murayama. Sí, Ciro Murayama, sí, el académico mexicano Ciro Murayama, sí, el ex consejero del INE, Ciro Murayama. Ahora trabaja y vive en Madrid desde hace unos meses, nos decías, desde hace un par de meses, y dirige el Centro de Estudios Mexicanos de la UNAM en España. Si usted no nos escuchó, ya hizo un perfil de lo que es el centro, de las actividades que tienen. Y bueno, pero pues no quitas el ojo del país. Hoy tu artículo en el Financiero es muy duro. Escribes, las amenazas no solo son externas, en México avanza la destrucción interna del Estado de Derecho. Al sinsentido de la elección judicial se suma la burla a los principios básicos de una votación genuina. Ciro Murayama, tu artículo hoy en el Mexicano Financiero. Sí, bueno, como profesor de la UNAM hace mucho que escribo, interrumpí cuando fui autoridad electoral, por supuesto, y aquí ya permíteme decirlo con toda franqueza, las opiniones mías son a estricto título personal, ¿no? No de la institución para la que trabajo, en este caso la universidad. Y en efecto, yo como exfuncionario electoral, como gente que se ha dedicado a estudiar la democracia y las elecciones, pues estoy muy preocupado por lo que está ocurriendo en México. Me preocupa por tres razones fundamentales. Una es que eh, no todo en democracia se vota. De hecho, la mayoría ocupa el gobierno, eso está muy bien, así ocurre, pero la mayoría no puede volverse un rodillo que pase por encima de los derechos de las personas e incluso de las minorías. Y creo que es lo que está pasando. Segundo, esta mayoría que cambió la Constitución lo hizo de manera ilegítima, porque en la votación de junio pasado, pues 45% de la ciudadanía votó por otras opciones, construyó un contrapeso en el Congreso que, sin embargo, pues fue avasallado ese contrapeso por una decisión tanto del INE como del Tribunal Electoral que inflaron la votación del gobierno Hablamos hasta... allá en México en su Así es. momento, el año Entonces, pasado. hay un problema, digamos, de origen de la idea de que el Poder Judicial se vota. El Poder Judicial es un contrapeso contramayoritario en las democracias para que esas mayorías no pasen por encima de los derechos fundamentales. Si una mayoría en algún momento es partidaria de la pena de muerte, eso tiene que tener freno en las democracias constitucionales y es lo que empieza a perderse en México. Luego, insisto, una reforma constitucional que se forjó de manera ilegítima, ilegal, con el contubernio de autoridades electorales que en vez de servir a la ciudadanía se plegaron al gobierno. Y en tercer lugar, porque ya cuando uno analiza en qué consiste la elección y las decisiones que se están tomando, pues se están afectando los principios básicos de una elección genuina, por ejemplo, la igualdad del voto. Es un poco lo que cuento hoy en Hoy mi en el artículo. Financiero. Cuando tú La geografía del mapa político de esta elección. Sí, ahora se va a votar contradiciendo la Constitución, porque la Constitución dice que la elección se hará alrededor de los circuitos judiciales. El Poder Judicial de la Federación tiene 32 circuitos y el INE, con el aval del tribunal, inventó 60 distritos electorales judiciales
que no tienen ninguna lógica ni con la estructura del Poder Judicial ni con la población. Entonces tenemos distritos con 7, 8 veces más electores, habitantes que otros, lo cual hace que la igualdad del voto se rompa. En los distritos para elegir la Cámara de Diputados, por ejemplo, el principio es que todos los distritos pesen lo mismo. Entonces, cada uno de los 300 diputados surge de una elección equivalente. Aquí la distorsión es tan grande que, por ejemplo, el voto de un habitante de la Ciudad de México pues va a pesar 7 veces más que uno del Estado de México, o un habitante de Colima, su voto va a ser equivalente al de 7 electores de Chiapas. Esa distorsión de la igualdad del voto, pues es atentar. Y luego, pues ya estamos llegando a cosas tan lamentables como que no se van a contar los votos en las casillas el día, la noche de Los la resultados van a elección. dar a conocer 2 semanas después. O, por ejemplo, Sí. decisiones que yo no acabo de entender qué sentido tenían, como el prohibir que las boletas sobrantes sean inutilizadas por los funcionarios de casilla. Eso te garantiza en las elecciones de a de veras Que hechas no en las van a serio, rehusar. que luego no se van a rehusar, que no ¿No? se van a alterar los votos. Tú acabas de, Bueno, acabas de votar, cuentas los votos y boleta no usada, boleta inutilizada ahí en la mesa de votación. Aquí, ¿qué vamos a tener? No se cuentan los votos, se trasladan con boletas y que van a no se ser usaron. Y días millones y después, millones de boletas. así es, y Sacábamos el días cálculo. después Van a vamos a ser como conocer. 500 millones de boletas. Si vota el 10, 12%, van a sobrar 500 millones de Entonces, boletas. por ejemplo, uno de los momentos peores en la historia del autoritarismo mexicano, cuando no había elecciones genuinas, fue 1988 con la caída del sistema. ¿A qué vamos ahora? No hay riesgo de caída del sistema porque no va a haber sistema. Ay, No se van a contar ¿te los acuerdas votos en la el noche de la 88 elección. que llegaban los resultados en las casillas de Chiapas y el resultado era 127 votos a favor del candidato del PRI, 0 a favor de la oposición? Y casilla tras casilla y traían Pero tú recursos de tenías, ese tipo. y justamente para eso se construyó un sistema electoral confiable donde los ciudadanos son la autoridad electoral el día clave, la jornada de votación, y de cada casilla se llena un acta, se digitaliza y en el PREP se publica la misma noche de la elección. Ahora ni siquiera habrá PREP. Entonces, pues a mí me parece que todo lo que se construyó para dar certeza a las elecciones se está dinamitando, se está Tanto así, dejando de todo, lado todo. todo, bueno, salvo el padrón electoral, digamos, que es confiable, pero el procedimiento, la organización, el conteo de votos, la inscripción de candidatos, oye, eh, estamos en una situación, la simulación es tal que en el caso de Durango, por ejemplo, aunque es una elección del Poder Judicial local, se pusieron de acuerdo el, quien dirige el Poder Judicial, el gobernador y quien controla al Congreso, estamos hablando de gente de PRI, PAN, y Morena, para postular solo una persona por cargo. Y qué casualidad que la persona que postuló cada uno de los poderes al cargo fue la misma. Pues, Entonces hay tantos ahí candidatos como acordaron. cargos en O sea, disputa y es toda una simulación, de tal suerte que, pues por eso yo, como ciudadano, como gente que estudia estos temas, pues he estado publicando en el periódico mis observaciones críticas, algo que me parece muy peligroso porque pues nos va a dejar sin un pilar fundamental de un Estado constitucional, que es un poder judicial independiente. Sin duda, el poder judicial mexicano tenía y tiene defectos, pero no es entregándoselo a la mayoría del gobierno como se va a mejorar la impartición de justicia híjoles. en nuestro país. A ver si comentamos. Te invitamos para la semana posterior, si tienes tiempo o ganas, para la semana posterior a la elección, ¿no? Poder hacer un análisis. La elección que ya va a ser en menos de 2 meses, Bueno, es un 1 de junio. asunto súper relevante para México y lamentablemente yo creo que en este momento de amenazas externas a nuestro país, el irnos por esta deriva de anular la certeza jurídica es
hacernos daño gratuitamente. Los promotores de la elección dicen que están limpiando un poder totalmente corrompido. No se limpia un poder metiendo a tus amigos y a gente a la que se le pueda dar órdenes. Realmente lo que se está lastimando y que sí funcionaba es que el Poder Judicial, la Suprema Corte, se había vuelto un contrapeso real. Desde hace Sí, sí, sexenios, sí, sí. Fox se llevó reveses. Calderón, Calderón, Peña Peña Nieto, y López López Obrador. Obrador. ¿Qué es lo que se trata? Que ese Poder Judicial que contuvo los excesos del presidencialismo desaparezca y que el poder esté concentrado y sin posibilidad de limitación alguna. Un Ojalá no sea poder así. sin límites, un poder hiper concentrado, un poder abusivo, no es el poder democrático. La democracia no es solo que haya No. elecciones, sino que ese poder se ejerza en el marco de la ley, de la Muy bien. Constitución y con contrapesos. Es lo que estamos dejando atrás, lamentablemente. Qué gusto. Al Gracias por contrario, estar con nosotros gracias a aquí ti en por la Madrid, al invitación. director del Centro de Estudios Mexicanos de la UNAM en España, Ciro Murayama. Nos vemos en junio y Con aquí todo gusto, comentamos claro la que sí. elección. Gracias. Nosotros hacemos una pausa 9:35. Volvemos.